Buenas tardes, una vez más con la columna vertebral acá desde el espacio de Bransen. Bueno, me interesa contarte un poquito a lo largo de este vivo, volver como a hacer un cierre, ¿sí? de nuestro primer encuentro sobre la columna vertebral, donde nuestro primer título fue Cómo ser mi mejor amigo, ¿sí? Estoy pensando tal vez que para las próximas semanas hablemos de algunas afecciones más que puede tener la columna vertebral, pero por lo menos hoy me gustaría darle un cierre a este ciclo con el tema de las desviaciones de la columna, ¿sí? Que son la lordosis, la cifosis y la escoliosis, ¿sí? Son tres desviaciones del eje vertical y me gustaba cerrar con esta idea porque está bueno, ¿sí? Que puedas como entender un concepto general de la columna vertebral que tiene que ver con su idea de eje, que es el punto más principal de la columna, ¿no? Entonces, sin perder mucho tiempo y sin darle muchas vueltas hoy a diferentes cosas, porque quiero contarte muchas cosas, el eje de la columna vertebral, ¿sí? Es un eje movible, flexible, y cuando hablamos de eje no hablamos de algo rígido. La columna vertebral tiene una forma natural, que es como el dibujo de una S, si se quiere, ¿no? Entonces, por sí misma la columna vertebral tiene curvaturas, ¿sí? Hay algo que se llama lordosis, que es una posición natural de la columna, ¿sí? La columna vertebral tiene por naturaleza una lordosis en la zona lumbar y una lordosis en la zona cervical, ¿sí? Estamos hablando de esta pequeña curvatura que nos hace el cuello y de esta pequeña curvatura que hacemos en la zona lumbar. Si por alguna razón rectificamos tanto la cervical como la zona lumbar, en realidad estamos saliéndonos del equilibrio de ese eje de la columna vertebral y estamos poniéndonos en una situación de rigidez, porque la columna naturalmente tiene flexibilidad, tiene movimiento y no es rígida, no es en una sola postura, ¿sí? Esto es bien importante para tener en cuenta, ¿sí? Acordate lo que hablábamos en la primera clase, que es que una de las cosas que más enferma a la columna vertebral es el ejercicio de tomar una única postura, una única forma, una única manera de pensar, de sentir y de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, si te acordás de eso, tenelo bien presente a la hora de estar moviendo la columna, porque es ahí donde empieza todo, ¿sí? Donde empezamos a entender esta noción de eje. La noción de eje se logra con el movimiento, muy importante eso. Y entender que la columna vertebral es una suma de articulaciones que están en constante búsqueda de ese centro, de ese equilibrio. Y ese es el ejercicio constante de la columna vertebral, ¿sí? Cuando yo pienso que encontrar mi centro, encontrar mi eje, encontrar mi ser genuino, encontrar como ese lugar donde me siento armónico, es estable, no entiendo entonces a la columna vertebral, ¿sí? Eso es una búsqueda constante, es una escucha constante de mí mismo, y esa escucha es la que me permite volverme flexible en las formas, en las maneras, en cómo hago, en cómo siento y en cómo pienso, ¿sí? Entonces, estamos siempre en la búsqueda del eje. No es una cosa que sucede una vez y que yo tengo que tratar de sostener, ¿sí? Estamos todo el tiempo en la búsqueda de ese eje y ese eje va cambiando de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo. Vivimos experiencias a cada instante, entonces a cada instante nuestra sensación de eje, de equilibrio, de centro se renueva. Y eso es muy importante de recordar y de tener presente cuando queremos pensar en una columna vertebral saludable, ¿sí?
Más allá de estas curvaturas naturales que tiene la columna, después tenemos desviaciones de la columna, ¿sí? Estas desviaciones, ¿y por qué las llamamos desviaciones? Porque en realidad son posturas que se quedan rígidas en una situación de desorden del eje, ¿sí? O sea, la columna vertebral deja de estar en esa situación de flexibilidad y entonces puede estar o rectificada, o puede estar con hiperlordosis, o puede estar con cifosis, o puede estar con escoliosis. Ahí se toma una actitud rígida con una desviación de la columna. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos ahí revolviendo un poco la cabeza, aflojemos un poco el cuerpo, movamos un poco la columna, porque es importante entender esto, ¿sí? Le llamamos desviaciones a una actitud rígida que le saca esa flexibilidad a la columna vertebral, ¿sí? Entonces, te voy a mostrar rápidamente, así con un poquito de perfil. Decime, Dani, si la cámara se ve. Cuando hacemos hiperlordosis, lo que hacemos es una curvatura exagerada de la zona lumbar. Me voy a ir un poquito más para atrás, ahí, ¿sí? Sacamos exageradamente la cola hacia afuera. Ahí estamos en un ejercicio de desviación de la lordosis natural que tiene, ¿sí?, nuestra columna vertebral. Hacemos una hiper o hacemos una hipo y ahí la metemos hacia adentro, ¿sí? Hacemos este movimiento de sacar exageradamente la cola hacia afuera y generar una curva muy pronunciada en la lordosis natural de la columna, ¿sí? Esta lordosis natural de la columna lo que nos permite es que el sacro se coloque en su centro y que tenga juego, que tenga flexibilidad, ¿sí? Que se pueda mover, ¿sí? Ahí estamos en una lordosis. Cuando exageramos y mantenemos rígida esta postura, salimos de la flexibilidad y tomamos una postura rígida de lordosis, ¿sí? Cuando hacemos hifosis, hacemos esto, vamos hacia la zona dorsal y hacemos esta postura. Inclinamos completamente y hacemos la joroba en nuestra zona dorsal, que la mayoría de las veces está provocada por un cierre de la boca del estómago. Entonces el movimiento es porque no uso mi abdomen y ahí empiezo a dejar caer toda la parte alta de mi tronco y empiezo a hacer cifosis, ¿sí? Y hacemos escoliosis cuando hacemos desviaciones hacia un lado o desviaciones hacia el otro, ¿sí? Cuando hacemos esas típicas S en la columna, pero en vez de que sea la S natural de la columna en su zona de perfil, cuando la vemos de frente, la vemos en una S, ¿sí?, para un lado derecho o para el lado izquierdo. Ahí estamos haciendo unas posturas rígidas que desordenan el eje flexible de la columna vertebral, ¿sí? Bien, cuando hacemos lordosis, estamos apropiándonos, digamos, el hecho de que estamos haciendo lordosis, quiere decir que estamos entendiendo cómo usar nuestro poder personal, ¿sí? Nos ponemos o demasiado incapaces o demasiado a la defensiva, ¿sí? O estamos demasiado en una situación de estar enfrentando, o estamos demasiado en una situación de que somos incapaces de posicionarnos o de enfrentar esa situación. Ahí movemos nuestra lordosis natural, que necesita ese juego de medir todo el tiempo cuán necesario es estar posicionado y enfrentarse a esta situación, o cuán necesario es a lo mejor retroceder, ¿sí? El ejercicio de avanzar en demasía o de retroceder en demasía es el hecho de buscar esa hiperlordosis en nuestra zona lumbar, en el uso de nuestros recursos. Es importante que te empieces a acordar todo lo que estuvimos hablando en las otras clases. Por eso, si es la primera vez que estás en esta clase de la columna vertebral, te invito a que recorras las anteriores, porque todo lo que hablemos hoy va a tomar mucho más sentido para vos,
¿sí? Entonces, en el uso de nuestros recursos de una forma sustentable y que nos permita despertar el placer de vivir, estamos o demasiado enfrentando la situación o estamos demasiado retrocediendo, ¿sí? Entonces, buscar ese punto de equilibrio donde me posiciono, donde me escucho, donde pongo límites, donde puedo realmente pararme en lo que siento, quiero y pienso, es el momento de eje, ¿sí? De ese lugar flexible de la columna lumbar. Podemos hacer también esa lordosis en la zona cervical. Entonces, también esta actitud de estar en una pelea muy fuerte de represión y de no acción de mis propios deseos va a generar un movimiento de lordosis exagerada en mi zona cervical, ¿sí? Sifosis. Sifosis, si te acordás, cuando hablábamos un poco de la zona dorsal y cuando hablábamos de la cadera escapular, hablábamos de nuestro querido músculo trapecio, que nos hablaba del sentido de la responsabilidad, ¿sí? Ahí se unen muchas cosas, ¿sí? Cuando hacemos una sifosis, lo que hacemos es que asumimos la responsabilidad de algo, asumimos el resultado de algo, de alguna situación que tiene que suceder, en donde los actos dependen de un montón de personas y yo asumo la responsabilidad de todo, ¿sí? El hecho de cargar una responsabilidad de la cual realmente no soy capaz de responder, porque no depende de mí, ¿sí? El estar en una actitud de yo puedo resolver, yo soy exageradamente versátil y estoy disponible para todo lo que necesites cuando sea, eso genera sifosis, ¿sí? El hecho de cargar, el hecho de sentir que el otro me ve bien o me voy a sentir querido o me voy a ver como una persona querible si realmente me hago cargo de las cosas, ¿sí? De una responsabilidad de la cual realmente no depende de mí. Entonces, es muy, te digo esto y me lo escucho y seguro vos lo estás escuchando y es un acto que aprendemos a lo largo de la vida, ¿no? El reaprender el sentido de la responsabilidad. Creo que a lo largo de la vida no nos enseñan muy bien eso, por lo menos esa fue mi experiencia, no lo aprendí bien, lo tuve que desaprender y volver a aprender. Porque nos enseñan la responsabilidad como una carga, como un peso, como algo que tenemos que asumir y naturalmente hacemos este movimiento y asumimos y bajamos la cabeza y asumimos la responsabilidad, ¿no? Y en realidad lo que hablábamos es esto de realmente sentir que nuestra responsabilidad es accionar, pero no podemos responder por los resultados, porque los resultados siempre dependen de un montón de factores, nunca dependen solamente de mí, ¿sí? Entonces, bien atentos a, otra vez, sacudir la cabeza, sacudir la columna, sacudir un poco toda la parte de mi cuerpo que me esté diciendo, uff, qué difícil esto, wow, ¿cómo renuevo ese concepto? ¿Sí? Escoliosis. Ay, la escoliosis. Me voy a acomodar. Me voy a acomodar un poquito para hablar de la escoliosis. La escoliosis nos va a poner en la situación de aprendizaje, de distinguir y de aplicar la energía femenina y la energía masculina, ¿sí? Ahí, con el mundo, con todas las vueltas que está dando hoy, y acá sí hacemos mucho movimiento de columna, de todo, hacemos todo, porque realmente se está moviendo demasiado esta situación de género, ¿no? Esta situación de qué es masculino, qué es femenino, cómo se define lo femenino, cómo se define lo masculino, cómo eso encuentra una posición de equilibrio, cómo entendemos que todos los seres humanos tenemos las dos energías y cada uno va buscando esa forma de vivirla y de aplicarla
Bueno, creo que no hace falta ni que te diga mucho más, con que mires un poquitito por la ventana, por la puerta de tu casa o tal vez en tu propia casa y alrededor, veas que todo eso se está moviendo mucho en este momento. Entonces, el aprender el uso de esa energía genera escoliosis. ¿Qué es lo que genera escoliosis? Cuando yo empiezo a polarizarme entre una energía y otra, voy a generar escoliosis para un lado y para el otro. Hacia el lado derecho es el posicionamiento excesivo de lo masculino y hacia el lado izquierdo el posicionamiento excesivo de lo femenino, ¿sí? Cuando empezamos a crecer, nuestros primeros referentes de esta energía son nuestros orientadores, que pueden ser nuestros padres o no, pero son aquellos que nos orientan, que nos empiezan a orientar en la vida. Son los primeros ejemplos que tenemos de esta energía y muchas veces está confusa. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Está como rara, como que no se entiende bien. Y en estos casos y en estos momentos donde a lo mejor tenemos dos papás hombres o dos mamás mujeres, o como en realidad sientan en esa familia cómo se vive ese intercambio de esa energía, ¿no? Tal vez uno encarna más una, otro otra. Bueno, todo eso hace que nuestra psique, cuando empezamos a crecer y empezamos a ordenar cómo se usa esa energía que la tenemos adentro, empiece a generar esas curvaturas, ¿sí? O sea, primero el propio uso, cómo yo aprendo a usar esa energía, que la aprendo de los referentes que tengo, ¿sí? Cuando estoy entendiendo cómo usar esa energía, voy a empezar generalmente a moverme de un lado para un lado hacia el otro. En la clínica es muy, digo, en las historias clínicas, en las experiencias, en el consultorio, es muy común encontrar que los niños tienen escoliosis. Todos los niños, yo hice todos y conozco a casi todos, que es un ejercicio muy natural de aprender a usar esa energía, que lo hacemos. Hacemos escoliosis para un lado y para el otro mientras aprendemos a usar esa energía. En la medida en que vamos creciendo, muchas veces generamos escoliosis más estructurales y es cuando empezamos a tomar partido ya por una de esas energías. Entonces, cuando yo a veces desde niña siento que necesito apoyar más a mi mamá o necesito apoyar más a mi papá porque quiero darle más fuerza a ese modo de ser, porque veo esa energía tanto femenina, masculina en cualquiera de los dos, ahí voy a hacer para el lado derecho si apoyo demasiado a mi papá y voy a hacer para el lado izquierdo si apoyo demasiado a mi mamá, ¿sí? O sea, cuando yo necesito tomar partido para identificarme por alguno de los dos, porque siento que eso a mí me da seguridad, voy a hacer una escoliosis más estructural, ¿sí? Entonces, tema interesante, tema movedizo, tema que moviliza internamente, porque claramente creo que la humanidad está aprendiendo a usar esta energía, lo estuvo aprendiendo siempre, pero hoy está como muy presente para nosotros la importancia de encontrarnos como seres humanos en ese propio camino, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer como niño cuando voy creciendo es realmente darme cuenta que no tengo que tomar partido por ninguno de los dos y que tengo que encontrar mi propio camino, ¿sí? Entonces, salir de cualquier escoliosis ahí va a ser volver a mi propio sentir, a mi propio pensar, a mi propia necesidad de acción, ¿sí? Y naturalmente eso implica un poco de rebeldía muchas veces y implica renovar este concepto de que voy a dejar de ser querido, ¿sí? Y acá quiero cerrar un poco esta idea porque es súper importante. Busqué unas palabritas que me gustaban mucho para cerrar, ¿sí? Sobre cada vez que quiero volver a la salud de mi columna vertebral, ¿qué tengo que recordar? ¿Sí? Cuando siento que algo no está siendo flexible, cuando siento que mi columna vertebral no está encontrando su centro, no está encontrando su eje, ¿qué me puedo acordar? ¿Sí? Y me vinieron estas 4 palabras que te quiero decir, que son respetarse, priorizarse, elegirse y valorarse. Te las repito.
respetarse, priorizarse, elegirse y valorarse. ¿Por qué? Porque cuando yo logro hacer esto conmigo mismo, realmente estoy listo para salir a sociabilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me logro respetar a mí mismo, me voy a poder encontrar con otro y respetarlo. Voy a poder entender que él tiene tanto valor como yo, pero primero porque aprendí a respetarme a mí mismo, ¿sí? Si aprendo a valorarme a mí mismo, a mí misma, entonces cuando yo me encuentre con el otro y el otro se valore, no lo voy a entender como una actitud de desamor o de no elección, sino que voy a entender que él se está valorando y que como yo sé que valorarse es importante, encontrarnos en ese equilibrio del valor de los dos es parte de aprender a sociabilizar, ¿sí? Es parte de estar en ese intercambio con el otro. Y lo mismo cuando el otro se elige y lo mismo cuando el otro se prioriza, ¿sí? Renovar el concepto de egoísmo es muy importante para la columna vertebral. No somos egoístas por eso, o por ahí me gustaría decir, somos sanamente egoístas, en el sentido de aprender en nosotros mismos eso para después poderlo hacer con los demás, ¿sí? En ese intercambio, cuando yo estoy con los demás, es donde aprendo a respetarme más, a valorarme más, porque cuando veo cómo el otro se valora, puedo reformular mi sentido del valor. Cuando veo cómo el otro se respeta, puedo reformular qué es el respeto para mí. Entonces, cada intercambio, si lo sabemos aprovechar y no lo vemos como una actitud de desamor, nos empezamos a dar cuenta que crecemos. Cada vez que intercambiamos, crecemos en el respeto, en el valor, en la elección y en priorizarse, ¿sí? Entonces, para cerrar nuestro encuentro de volver a nuestro eje y de entender por qué es el título de esta clase, volver a ser tu mejor amigo, y entendiendo ese título que le pusimos al principio de toda esta serie de columna, es porque, como te decía la primera vez, solo puedo hacer eso con un amigo, ¿viste? Siempre me doy cuenta cuando lo hago con un amigo, cuando lo respeto, lo elijo, lo priorizo, lo valoro, cuando lo hago con el otro. Y creo que el desafío de mantener saludable la columna vertebral es aprender a ser siempre tu mejor amigo. Y si por alguna razón me desvío de ese caminito, recordar que necesito volver a respetarme, elegirme, priorizarme y valorarme, ¿sí? Bien, la práctica de hoy, para que todos estos conceptos se terminen de acomodar adentro nuestro, es una práctica que vamos a hacer sentados, tranquilos, y vamos a hacer cosas específicas que ayudan a volver a ese eje, a la columna vertebral. O sea, cómo ayudo en una lordosis, cómo ayudo en una cifosis y cómo ayudo en una escoliosis. Para ayudar en una lordosis voy a necesitar de alguna manera hacer todos movimientos, ¿sí?, que flexibilicen mi zona lumbar, ¿sí?, que flexibilicen mis caderas, ¿sí? Eso siempre es importante y lo estuvimos haciendo a lo largo de todas las clases. Liberar el diafragma es algo súper importante para mejorar la cifosis, y para mejorar todas las escoliosis es importante masajear los pies y las orejas, ¿sí? Digamos, una combinación de esto ayuda a que todo el eje vertical recupere su eje y su centro, ¿sí? Entonces vamos a hacer todos movimientos que nos ayuden a esto. Movimientos muy importantes que ayudan también a recuperar la situación de cifosis son todos los movimientos de abducción y de aducción, ¿sí? Cuando abro, aducción, me abro. Cuando aducción, me cierro, ¿sí? En esos movimientos estoy haciendo que se mejore mi cifosis, pero no solamente cuando lo hago
con la columna, ¿no? O con el pecho o con la cadera, sino que todos los movimientos que hago con todas las partes del cuerpo que me permitan abrir y cerrar, ¿sí? Son movimientos que me permiten trabajar la sifosis, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña práctica salpicando un poquito de todas estas cosas y bueno, y como siempre temas particulares, bueno, los podemos ver en cuenta y podemos ver cuestiones particulares, consultas particulares también para cada uno si necesita, y cuando hagamos nuestro encuentro ya más de grupo cerrado donde podemos ver casos particulares, ¿sí? Entonces, vamos a la práctica. Ay, que ya estoy segura que el tiempo me corre un montón. Bien. Quiero contarte que esta práctica la podés hacer sentado y también la puedes hacer sentado en una silla. Si por alguna razón tenés alguna operación de columna y te estás recuperando, tenés alguna lesión en alguna parte de piernas o brazos o lo que sea, tenés alguna molestia para estar mucho tiempo sentado, así en la postura de piernas cruzadas, simplemente te traes una silla y lo haces en una silla, no pasa nada. Entonces, como siempre, vamos a hacer todos los movimientos de la columna, como te mostraba hoy en el videito de presentación del vivo. Acordate ese videito, guardalo por ahí, así tan sencillo como eso. Vamos a hacerlo ahora de sentado, ¿sí? Entonces, vamos a extender nuestros brazos en la línea de los hombros, hombros lejos de las orejas, palmas hacia abajo. Vamos a relajar rostro, caderas, lumbar, acomodando bien los isquiones, relajando el piso del pubis, cadera escapular, acomodando bien la posición de los hombros, sintiendo. ¿Por qué quiero que pongas los brazos así? Para que sientas el diafragma, ¿sí? Para que puedas empezar a registrar el tono del abdomen y que el diafragma respira, ¿sí? Si querés llevar un poquito las manos a la altura del diafragma para sentir ahí que el aire está yendo a esa zona. Esta posición te ayuda a expandirlo, ¿sí? Eso. Bien, vamos a tomar ahí, mandíbula, rostro, flexibilizamos muñecas. Todo lo que sea flexibilizar ayuda a la columna vertebral, ¿sí? Todas las articulaciones entran en movimiento, es súper importante. Bien, movemos. Crecemos, estiramos y vamos a inclinar hacia el lado derecho. Algo que es muy importante cuando tengo una escoliosis es que si mi escoliosis es hacia el lado derecho, voy a inclinarme más hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, voy a hacer una postura de yoga y me voy a quedar 3 respiraciones hacia el lado derecho y me voy a quedar 5 hacia el izquierdo. Y eso me va a ayudar a equilibrar mi escoliosis, ¿sí? Estiramos hacia un lado y hacia el otro, flexibilizamos, rotamos, movemos. Esto mismo que hicimos antes de parados y que hicimos en distintas prácticas, en este mismo espacio, lo hacemos ahora de sentados. Aflojamos. Bien. Perfecto. Vamos a llevar las palmas de las manos hacia atrás, apoyando de las manos, y vamos a abrir el pecho y dejar que el mentón vaya un poquito hacia arriba. Si no tengo molestias en el cuello, si tengo molestias en el cuello me voy a quedar con el mentón bien cerquita del esternón, no lo voy a forzar. Voy a abrir el pecho. Aflojo despacito, empujo con las manos, vuelvo los brazos a la posición del centro y voy a cerrarme como una flecha dirigiendo con los brazos hacia adelante, mentón cerquita del esternón, y voy a curvar bien mi columna y voy a abrirme. Este ya lo hicimos, pero muy bueno para todo lo que es sifosis, súper importante. Bien. Voy a llevar movimientos de aducción y de aducción, ¿sí? Para los brazos. Bien. Voy a apoyar las palmas de las manos y voy a llevar a aflojar mis tobillos. Bien. Y voy a hacer movimientos de aducción y de apertura.
junto, abro, junto, abro, junto, abro, junto, abro. Y ahí voy a ir hacia un lado y voy a ir hacia el otro. Voy a ir hacia un lado y hacia el otro. Siempre buscando cerrar y abrir. Cierro mi cadera y la otra la abro. Cierro mi cadera y la otra la abro. ¿Sí? Juntas. Bien. Ahí va. Siempre movimiento circular para aflojar con una pierna, con la otra. Movilizo. Acordate que te podés quedar haciendo más veces la postura. Juntamos plantas de los pies, abro y aflojo mi zona alta de la columna. Estoy abriendo cadera y estoy cerrando mi tronco. Si empiezo a observar, en casi todas las posturas que hacemos tenemos movimientos de aducción y de aducción, ¿sí? Entonces es empezar a escuchar y estar atento. Esto es solo un ejemplo, podemos hacer un montón de otras secuencias, ¿sí? Este es solo un ejemplo. Bien, aflojamos. Bien, ¿qué vamos a hacer con los pies? Vamos a apoyarnos en las puntas de los pies porque queremos primero abrir bien las almohadillas de los dedos, separar bien los dedos. Vamos a dejar que se apoyen bien los dedos de los pies, ¿sí? Para entender bien, no estoy apoyada en los talones, estoy apoyando bien los dedos de los pies y los voy a abrir. Me voy a poner un poquito en cuclillas bien arriba. Apoyo las palmas de las manos, fíjate que ahí le solté un poquito de peso a los pies. ¿Sí? Si llego a estar sentada en una silla, simplemente suelto un poquito más el peso hacia adelante, ¿sí? Lo importante es soltar un poquito el peso hacia los pies. Apoyo ahí los talones, cambiamos y apoyamos los empeines ahora. Levantamos una rodilla y estiramos un poquito el empeine, levantamos la otra rodilla y estiramos un poquito el empeine. Si por alguna razón no me sale, no tengo tanta flexibilidad, no puedo bajar a la postura de Vairasana, puedo hacer ese mismo movimiento apoyando los dedos de los pies con las rodillas apoyadas. Te lo voy a mostrar así. Este mismo movimiento ahí y ahí. Y ahí voy a dejar que se caiga un poquitito el peso hacia atrás para poder estirar los empeines. Y otra cosa que puedo hacer, si no puedo bajar tanto y hacer este movimiento que hicimos antes, que extiende un poquitito más el empeine, es en esa postura ponerme un almohadón un poquito más alto, ¿sí? Que me extienda el empeine. Este es un poquito bajito, pero me puedo poner en esta posición, soltar un poquitito el peso hacia atrás, presionando los glúteos y dejando que se estire el empeine, ¿sí? En general, a la mayoría de los hombres les cuesta mucho la postura de Vairasana, a veces por las rodillas, a veces por la poca elongación, porque juegan al fútbol, por varias cosas. Las piernas están muy fuertes, pero no les permiten hacer Vairasana. Entonces hay que encontrar opciones para estirar, ¿sí? El empeine. Una vez que estiramos un poquito el empeine, ¿sí? Me cuesta mucho que se estire, lo voy a hacer con un masajito. Entonces me voy a tomar de las puntas de los pies y de la parte cercana del tobillo y lo primero que voy a hacer es flexionarlo un poquito, ¿sí? ¿Se ve bien? No se ve ni si podés venir un poquito más cerquita para que se vea bien. La idea es que el pie está así y lo elongo, lo estiro. Y ahí puedo estirarlo, estirarlo, estirarlo. Llevar los dedos bien hacia adentro. Y estirar bien toda la fascia y toda la musculatura. Y al revés. Meto hacia adentro y abro. Flexibilizo. El metatarso. Especial el metatarso. Porque toda esta parte del arco del pie y desde el centro de la cabeza representa nuestra columna vertebral. Entonces, todo lo que podamos movilizar, masajear, ¿sí? En esta zona, sobre todo el arco del pie, pero teniendo en cuenta el metatarso,
nos va a ayudar a la flexibilidad, ¿sí? Otra forma de relajarlo y de masajearlo es poniendo las palmas de las manos y movilizando fuerte. Fuerte, 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 hacia arriba, hacia abajo. Me quedo ahí en el centro, donde más me duele. Movilizo, movilizo, movilizo. Aflojo de manera circular. Y después con el pulgar, alargo. Alargo todo el arco del pie. Fíjate con los dedos. Más los dedos índice mayor. Sostengo ahí un poquitito la posición de estiramiento y con el pulgar de la otra mano estiro y voy, saco por el dedo gordo. Alargo y estiro. Alargo y estiro. Todos movimientos de aflojar ahí, masajear, liberar, tratar de tener el pie siempre bien relajado. Con todos los dedos de la mano, liberame, mete los deditos, aflojá ahí. Despertá tu mano de masajista, todos la tenemos. Eso, un poquito de intuición ahí y vuelvo a aflojar. Y movilizo pies. Se la compliqué la cámara. Paciencia. Bueno, vamos con el otro. Lo estiramos ahí un poquito, lo hago un poquitito más rápido, pero para que te acuerdes la secuencia. Estiro, abro, bien abierto ahí. Eso. Abro, movilizo, aflojo, bien el metatarso. Lo entro en calor, aflojo bien el empeine, arriba, abajo, subo, bajo, bastante calorcito a la zona. Mantengo con los dedos y con el pulgar estiro todo el arco del pie, sostengo ahí, despertando como te dije. Tus manos de masajista, afloja los dedos, siempre los dedos bien flojitos. Hay como una tensión necesaria que sostiene, pero que no es tan rígido, ¿sí? Un dedo duro no masajea, un dedo duro lastima. Así que necesito dedos flojitos para masajear. Eso. Aflojo, meto ahí todas mis yemas de los dedos y pulgares. Aflojo, aflojo, entro, libero. Pensá que tenés a tu columna vertebral ahí y que le estás haciendo todos mimos, cariñitos, para que se afloje, vuelva a su centro, vuelva a su eje. Eso. Libero. Bien. Un tipo de masajitos de pies. Tenemos un montón, pero vamos a quedarnos con estos para liberar el arco del pie. Volvemos a la postura de sentado y si antes te la compliqué, Dani, ahora te la voy a complicar un cachito más. Vamos a mostrar la oreja. El hélix, que es este pedacito que me estoy agarrando por acá, donde ahora se ponen muchos piercing. Bueno, creo que siempre se pusieron, pero yo me acuerdo de ahora. Ahí, esta curvaturita de acá es el hélix. Y esa ayuda mucho en el trabajo de la escoliosis también, ¿sí? Entonces, ya te puedes ir para allá, ahora que ya lo encontraron. Ahí va. Con ambos dedos, pulgares hacia adentro, así dedos, vamos a estirarlos, abrir bien las orejas, arriba. El hélix está arriba, ¿sí? Arriba. Todo este circulito que hacemos acá, abrimos bien, estiramos bien la oreja, flexibilizamos, ablandamos. También en la medicina china cuentan que todo el cuerpo está en las orejas y en los pies como un mapa, ¿sí? Entonces es muy bueno. Ahí cuando tengo tiempito, estoy mirando la tele, estoy trabajando, estoy leyendo, agarro una mano, me masajeo una
una oreja, si tengo escoliosis, si tengo cifosis, me empiezo a aflojar, ¿sí? Todo. Después, para abajo, agarro el lóbulo de la oreja y lo estiro un poquito, sin lastimar, sin forzar, pero aflojo bien las orejas. Y con estos dos dedos entro acá en el centro. ¿Te acordás que la otra vez cuando masajeábamos la mandíbula, entrábamos todo por acá, con un dedo por adentro y con otro por acá, por afuera, ¿sí? Entonces ahí masajeamos un poquitito más, todo el borde, volvemos a estirar y siempre podemos terminar con un masajito en el rostro, en la mandíbula, aflojando los pómulos, ¿sí? Siempre, para descargar por las orejas. Libero la frente, libero el entrecejo y saco por las orejas. Muy importante aflojar siempre y distender las orejas, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos al centro, un instante con los ojos cerrados y sentimos los pies, sentimos las orejas y volvemos a sentir esta sensación de encontrar ese eje en mi columna, ¿sí? Ni demasiado adelante, ni demasiado hacia atrás. Hay un hilo que me tira del centro de la coronilla y me mantiene ahí en el centro. Voy a buscar a mis isquiones que se acomodan si estoy sentada. Siempre, todos los días, un ratito. Mueve tu columna en las 5 direcciones. Trata de encontrar tu centro, trata de encontrar tu eje y aprende a escuchar a tu columna vertebral. Respetate, elegite, priorizate y valórate. Nos tomamos ese instante para que todo el cuerpo entienda el concepto, para que toda mi mente renueve, modifique, reflexione, acomode, pase por sí misma todos los conceptos una y otra vez hasta sentir que me siento saludable en mi columna vertebral. Agradecemos ahí la posibilidad de la escucha, la posibilidad de que llegue alguna enseñanza que pueda abrirme, que pueda de alguna manera despertarme, que pueda de alguna manera devolverme salud, devolverme alegría, devolverme armonía. Esa es la intención de este espacio. Así que bueno, desde este lugar agradezco que hayas estado acá, agradezco que lo veas después, agradezco que lo compartas y que lo uses sobre todo. Que te acuerdes de todas las prácticas, que te acuerdes de todo lo que le hace bien a tu columna vertebral y lo pongas en práctica. Y sobre todo que me cuentes, ¿sí? Que me cuentes acá en este espacio tu experiencia, cómo estás viviendo tu columna vertebral. Para nosotros, los profes que somos muy presenciales, que aprendimos a dar muchas clases y a compartir nuestra experiencia en el 1 a 1, no tenerte del otro lado a veces nos hace que no sabemos bien qué es lo que te está pasando. Entonces, que nos cuentes nos ayuda a que te podamos hablar con mucha más claridad y con mucha más certeza a vos que estás del otro lado y que, bueno, vivís esta vida y esta columna vertebral como todos nosotros. Así que aprovechá la oportunidad, aprovechá el espacio y contanos y pedinos y ayudanos a darte la info que necesitas, ¿sí? Te quiero contar una cosita nada más antes de irnos, que es que a partir de julio vamos a
renovar un poco el concepto de cómo hacemos los vivos. Vamos a estar hablando de posturas específicas que lo vamos a llamar reaprendiendo posturas. Y quiero que estés atento y no te lo pierdas, porque vas a tener un videíto que te va a explicar, que lo vamos a presentar cada domingo, cómo se hace la postura, y después vamos a estar apoyando este material con historias y con los vivos que están haciendo también el resto de los profes a lo largo de la semana. Si sos practicante nuevo, te va a servir un montón. Si ya sos practicante de yoga, te va a servir un montón, porque ahí vas a tener un montón de info para revisarte cómo estás haciendo las posturas. Y cuando digo practicante, incluyo a los profes, porque los profes, primero que nada, somos practicantes, ¿sí? Entonces, por lo menos a mí me encanta mirar a otros profes, me encanta aprender de ellos, me retroalimento, me cambio muchas formas de hacer y de decir, así que seguro también te va a servir un montón. Nuestra intención es que le puedas dar mucho uso a estos espacios, ¿sí? Así que estate atento a los videitos que van a salir en el feed, a las historias y a los vivos de la semana que hacen todo el resto de los profes. Bueno, muchas gracias por estar una vez más acá. Gracias por haberte sumado hoy. Como decía, si es tu primera vez, y te invito a que veas todas las clases que tenemos para vos ya guardadas en nuestro IGTV, ¿sí? Buena semana, hasta la semana que viene.